Hola a todos, somos las tejedoras Kiri Kiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este suéter a crochet para mujer. Lo vamos a comenzar desde arriba y hacia abajo, por lo tanto es un suéter que no tiene costuras. Vamos a partir de un canesú cuadrado, por lo tanto vamos a obtener unas mangas anchas, súper cómodas que nos recuerdan un poco a un poncho. Todos vamos a partir del mismo tamaño del cuello. Es un cuello que ajusta a cualquier talla, ¿ok? No se preocupen, a todos nos va a quedar bien. Y luego les voy a sugerir el tamaño de la sisa para la talla chica, la talla mediana y la talla grande. Y después cada quien tejerá hasta alcanzar el largo que le guste para este suéter. Con las mangas será lo mismo, cada quien tejerá las mangas tan largas como les guste. En cuanto a los materiales, utilizaremos lana en grosor número 4 o grosor medio. No les puedo precisar la cantidad porque esa dependerá del largo que le den al suéter, tanto en el cuerpo como en las mangas. En mi caso, por ejemplo, que yo tejí este suéter de aproximadamente 43 centímetros de largo, utilicé 500 gramos. Esto puede servirles de guía para que más o menos calculen el material que ustedes necesitan. Vamos a utilizar un gancho 5 milímetros para el cuello nada más y el resto lo vamos a tejer con un gancho 6 milímetros. También necesitamos aguja lanera, tijeras y cinta métrica. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestra lana formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Ahora, vamos a utilizar el gancho 5 milímetros para tejer el cuello. Así que lo metemos en ese arito que quedó y lo ajustamos. Y ahora tejemos 7 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una. Otra vez lazada y pasamos por la argolla del gancho. 2, lazada y pasamos. 3, 4, 5, 6 y 7. Comenzamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho, así que contamos 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a hacer un punto bajo. Para eso metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto bajo y vamos a continuar haciendo uno en cada cadena. Vamos a la que sigue, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Siguiente cadena, lo hacemos igual, sacamos hebra y sacamos 2 argollas y así vamos a continuar. Aquí está la última cadena. Como hicimos 7 cadenas para iniciar y esta vuelta la comenzamos en la segunda cadena desde el gancho, tenemos en total 6 puntos bajos. Vuelta número 2, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir y damos vuelta al tejido. Vamos a empezar a tejer, por lo tanto, en el primer punto. Vamos a tejer un punto bajo, pero lo vamos a hacer tomando la hebra de atrás del punto. Es decir, si ustedes giran un poquito su tejido y ven la cabecita aquí del punto, van a ver esta V que tienen. Bueno, pues tenemos la hebra delantera, que es la que está más cerca de nosotros, y la hebra trasera, que es la que está más lejos. Y esa es la que vamos a tomar. Entonces, pasamos el gancho así, tomando esa hebra de atrás, y hacemos un punto bajo. Vamos al punto que sigue, lo hacemos igual, tomamos la hebra de atrás, así, y tejemos un punto bajo. Siguiente punto, tomo la hebra de atrás y tejo un punto bajo. Así vamos a continuar. Y ahora en el último punto, que es el que nos queda, no lo vamos a hacer así. Vamos a tomar el punto normal, es decir, tomando las 2 hebras de la cabecita del punto. Entonces pasamos el gancho por aquí, tomamos las 2 hebras de la cabecita del punto y hacemos un punto bajo. De esa manera vamos a evitar que nos quede un agujerito ahí en el final de la vuelta.
Lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo esta vuelta número 2 hasta que tengamos en total, contando desde la primera vuelta, hasta que tengamos 72 vueltas. La voy a hacer una vez más con ustedes, esta vuelta número 2, para que no quede ninguna duda. Entonces, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Tenemos que hacer un punto bajo en cada punto, tomando la hebra de atrás, a excepción del último punto. Entonces, vamos a empezar. Aquí está el primer punto. Tomo la hebra de atrás y ahí está el primer punto bajo. Siguiente punto, el segundo punto bajo, ahí está el tercero, el cuarto, el quinto y ahora nos toca tejer en el último punto, el sexto, que quedamos que hay que tomarlo normal. Así que meto el gancho por aquí tomando las 2 hebras de la cabecita del punto y hacemos el último punto bajo. Entonces ya llevamos 3 vueltas, hay que seguir hasta tener 72. Ya tengo aquí las 72 vueltas. Esta tira mide aproximadamente entre 43 y 46 centímetros. Depende mucho de cómo la acomode cada quien sobre la mesa para medirla. Habrá quien la acomode un poquito más estiradita, habrá quien la acomode un poco más recogida. Entonces, bueno, estamos entre ese rango de medidas. Lo importante es que estas 72 vueltas nos van a generar un cuello que queda amplio, por el que va a caber cualquier tamaño de cabeza, así que no se preocupen, nos va a ajustar a todos. Lo que vamos a hacer ahora es unir las 2 puntas para formar el cuello. Así que ahí donde terminamos, en esa última vuelta, vamos a subir con una cadena que no cuenta como un punto, doblamos la tira, acomodamos de manera que tengamos frente a nosotros las cadenas, aquí están, y aquí está la última vuelta que tejimos. Entonces vamos a unir puntos con cadenas. Lo vamos a hacer con punto deslizado. Entonces buscamos la primera cadena donde tejimos, aquí está, por ahí pasamos el gancho y ahora acá, en el lado donde tenemos los puntos, vamos a tomar igual la hebra de atrás de cada punto bajo. Entonces voy al primer punto bajo que tengo, que es este, paso por ahí el gancho, tomando esa hebra de atrás. Ahora tomo la hebra, la saco por ahí y por la argolla que tengo en el gancho. Ese es un punto deslizado, así vamos a continuar. Entonces voy aquí a la siguiente cadena, paso por ahí el gancho, voy al punto que sigue acá, tomo la hebra de atrás y hacemos un punto deslizado. Así que tomamos la lana, la sacamos por ahí y por la argolla que tenemos en el gancho. Siguiente cadena, paso el gancho y por el siguiente punto igual tomando la hebra de atrás y hacemos un punto deslizado. Ahora vamos al último, aquí está la última cadena y aquí está el último punto. Igual ahora vamos a tomar solamente la hebra de atrás, así. Y ya tenemos unidas, así, las 2 puntas. Ya que está formado el cuello, ahora vamos a continuar tejiendo un punto bajo al final de cada una de las vueltas que hicimos. Pero para eso primero hay que cambiar el gancho. Entonces dejamos el gancho 5 milímetros y ahora tomamos el gancho 6 milímetros. Ahí donde terminamos la costura vamos a subir con una cadena. Esta cadena no cuenta como un punto. Y como les decía, vamos a tejer un punto bajo al final de cada vuelta. Entonces, aquí tengo la primera. Voy a buscar un espacio ahí en la orilla. Lo voy a hacer aquí. Y ahí tejemos un punto bajo. Siguiente vuelta. Aquí está.
Buscamos un espacio en la orilla, tejemos un punto bajo. Siguiente vuelta es esta. Paso el gancho por la orilla y tejemos otro punto bajo. Siguiente vuelta, hacemos lo mismo. Entonces vamos a continuar así, tenemos que tener en total al final 72 puntos. Hasta ahora llevo 70 puntos, voy a hacer el número 71 y aquí está la última vuelta, esta es la costura que hicimos, ahí voy a hacer el número 72. Pero en lugar de pasar el gancho por aquí, lo voy a pasar un poco más adentro porque si lo hago aquí se va a generar un agujerito. Entonces voy a tomar desde aquí y ahí tejo el último punto bajo. Y ahora unimos con un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Vamos a continuar tejiendo en circular, pero tenemos que ir y venir en las vueltas. Por lo tanto, ahí donde terminamos, vamos a dar vuelta al tejido. Ahora vemos el revés de esos puntos bajos que acabamos de tejer. En esta vuelta que vamos a hacer, definiremos los 4 lados que va a tener el canesú del suéter o del poncho, como ustedes le quieran decir. Entonces, vamos a tejer 2 cadenas. Por favor, téjanlas flojitas, no las aprieten. Entonces hacemos 1 y 2. Estas 2 cadenas cuentan como 2 cadenas. Y en ese primer punto que tenemos aquí, el que está pegado a esas cadenas que acabamos de hacer, ahí vamos a hacer un punto medio alto. Para eso, damos una lazada, metemos el gancho en ese primer punto, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas de una vez. Ese es un punto medio alto. Para que se sitúen, esta es la forma que tiene el canesú. Es un cuadrado. Tenemos, por lo tanto, 4 vértices. Nosotros estamos comenzando la vuelta justo aquí. Acabamos de hacer estas 2 cadenas, son estos 2 puntitos, y esta rayita es el punto medio alto que tejimos. No se preocupen, el punto que nos falta lo vamos a hacer al final de la vuelta. Y lo que vamos a hacer ahora es tejer una serie de puntos para después formar el siguiente vértice. Así que ahora vamos a tejer 17 puntos medios altos, uno en cada punto. Así que vamos aquí al punto que sigue y comenzamos. Hacemos 1, siguiente punto, 2, 3, 4 y así continuamos hasta tener 17. Llevo 15 puntos medios altos, hago el 16 y el número 17. Ahora vamos a formar en el siguiente punto el siguiente vértice. Entonces, en el siguiente punto tejemos un punto medio alto, 2 cadenas, 1 y 2, y un punto medio alto en el mismo punto. Y ahora vamos a tejer otra vez 17 puntos medios altos, uno en cada punto. Entonces vamos aquí al punto que sigue y comenzamos. 1, siguiente punto, 2, siguiente 3, 4, 5 y así continuamos hasta tener 17. 15, 16 y 17. Así que ahora en el punto que sigue formaremos otro vértice igual al que hicimos acá, con un punto medio alto, 2 cadenas y un punto medio alto en el mismo punto. Vamos a hacerlo. Entonces vamos a ese siguiente punto, tejemos un punto medio alto, 2 cadenas y un punto medio alto en el mismo punto. Y continuamos ahora tejiendo 17 puntos medios altos, uno en cada punto.
Así que vamos aquí al punto que sigue y comenzamos. 1, 2, 3, 16 y 17. Y ahora tenemos que formar en el punto que sigue otro vértice. Así que tejemos en ese siguiente punto un punto medio alto, 2 cadenas y un punto medio alto en el mismo punto. Continuamos tejiendo ahora 17 puntos medios altos, uno en cada punto. Así que vamos aquí al punto que sigue y comenzamos. 1, 2, 3, llevo 15 puntos, 16 y 17. Aquí en este punto que tenemos, donde se ve este hilito que es la primera cadena que hicimos, aquí ya no vamos a tejer. Lo que tenemos que hacer es completar ese primer vértice que hicimos. Nos falta ahí tejer un punto medio alto, entonces lo vamos a hacer ahí en ese primer punto donde tejimos, donde comenzamos. Así que vuelvan a meter ahí el gancho y tejan un punto medio alto. Y ahora vamos a hacer un punto deslizado en la primera cadena que tejieron. Miren, aquí se ve una y esta es la segunda cadena. Por eso les decía que era importante que no las apretaran, porque hay que meter el gancho ahí en la primera cadena. Voy a hacerlo aquí para hacer un punto deslizado. Ahí está. Entonces ya completamos ese primer vértice donde comenzamos. Ya tenemos los 4 lados del canesú y como consejo les doy que se fijen muy bien dónde y cómo comienzan y terminan las vueltas. Eso les va a facilitar muchísimo el tejido de este canesú. Tejeremos ahora la vuelta número 3, que es donde comenzaremos con la puntada que haremos en el resto de la prenda. Yo he colocado aquí un marcador en el vértice donde comenzamos y terminamos la vuelta, para que visualmente sea más fácil para ustedes ver dónde iniciamos y terminamos. Ustedes pueden colocarlo o no, como a ustedes les acomode mejor. Yo lo hago como una ayuda visual para ustedes. Entonces, ahí donde terminamos, vamos a dar vuelta al tejido y vamos a hacer una cadena. Esta cadena no cuenta ni como una cadena ni como un punto, es solo una cadena para subir. Y ahora, en lugar de comenzar a tejer en ese primer punto que tenemos, el que está pegado a la cadena que acabamos de hacer, no lo vamos a hacer ahí, vamos a comenzar a tejer aquí en el espacio de 2 cadenas de la vuelta anterior, en ese primer vértice, porque tenemos que seguir formando en cada espacio de 2 cadenas un vértice. Entonces, no tejemos en el primer punto, vamos aquí al espacio de dos cadenas, y tejemos ahí un punto medio alto. Después, al final de la vuelta, tejeremos lo que nos falta de este vértice, ¿ok? Vamos a continuar. Vamos al punto que sigue, que es este. Ahí tejemos un punto medio alto. Y en el siguiente punto tejemos un punto deslizado. Y vamos a continuar repitiendo esto. Un punto medio alto en un punto y un punto deslizado en el punto que sigue. Otra vez, un punto medio alto en un punto y un punto deslizado en el siguiente. Así vamos a continuar repitiendo eso hasta que lleguemos al espacio de 2 cadenas. He tejido aquí un punto medio alto, así que en el que sigue me toca hacer un punto deslizado y en el último punto, que es este, vamos a tejer un punto medio alto. Y ya llegamos al espacio de 2 cadenas, donde tenemos que hacer un vértice, así que en ese espacio tejemos un punto medio alto, 2 cadenas,
y un punto medio alto en el mismo espacio. Siempre los vamos a hacer así los vértices. Un punto medio alto, 2 cadenas y un punto medio alto en el mismo espacio. Ahora vamos a continuar en este lado. Ahora vamos a tejer en este lado. Así que vamos aquí a este primer punto medio alto que tenemos. Ahí tejemos un punto medio alto. En el que sigue hacemos un punto deslizado. Siguiente punto, continuamos repitiendo eso, un punto medio alto y en el punto que sigue un punto deslizado. Un punto medio alto y un punto deslizado. Así continuamos hasta llegar al siguiente espacio de 2 cadenas. Me toca hacer un punto medio alto, un punto deslizado y terminamos en el último punto haciendo un punto medio alto. En el espacio de 2 cadenas hacemos un vértice con un punto medio alto, 2 cadenas y un punto medio alto en el mismo espacio. Vamos a continuar ahora en este lado. Así que tenemos aquí el primer punto medio alto, ahí tejemos un punto medio alto. En el punto que sigue hacemos un punto deslizado y continuamos repitiendo eso. Me toca hacer aquí un punto deslizado y en el último punto hacemos un punto medio alto. Ya llegamos otra vez al espacio de 2 cadenas, así que hacemos lo mismo. En ese espacio tejemos un punto medio alto, 2 cadenas y un punto medio alto en el mismo espacio. Vamos ahora con este lado. Entonces tejemos aquí en el primer punto medio alto que tenemos y hacemos un punto medio alto y en el punto que sigue un punto deslizado. Y continuamos repitiendo esto. Un punto medio alto y un punto deslizado hasta llegar acá, hasta llegar aquí. Ahí nos vemos. He tejido aquí un punto deslizado, me toca hacer un punto medio alto, uno deslizado y en el último punto nos toca hacer un punto medio alto. Y ahora ya llegamos al espacio de 2 cadenas donde comenzamos y tenemos que completar ese vértice, pues solamente tenemos un punto medio alto. Entonces vamos a hacer lo que nos falta. En ese espacio de 2 cadenas, ahí donde está el marcador, tejemos un punto medio alto y 2 cadenas. Eso es lo que nos falta. Así que ahora hacemos un punto deslizado en el primer punto medio alto que tejimos. Y ya está esta vuelta. Así va el tejido una vez que terminamos la vuelta número 3 y quiero aclarar para las personas que es la primera vez que tejen un canesú que cada vez que tejen un vértice están aumentando puntos. En concreto, están aumentando 2 puntos en cada lado, cada vuelta que hacen, ¿ok? Para eso son los vértices, para aumentar puntos. Esto se los digo porque a veces me escriben muy preocupadas de que cada vuelta que terminan tienen más puntos. Claro, porque al hacer los vértices están aumentando 2 puntos por lado. Ya tengo aquí el marcador en el vértice donde iniciamos y terminamos la vuelta número 3, así que vamos a seguir con la vuelta número 4. Ahí donde terminamos, damos vuelta al tejido. Si se fijan ahora, el espacio de 2 cadenas de la vuelta anterior nos quedó adelante. En la vuelta pasada, ¿se acuerdan? Nos quedó aquí atrás. Bueno, vamos a tejer 2 cadenas. Acuérdense de hacerlas flojitas. 1
y 2. Estas 2 cadenas cuentan como 2 cadenas, ¿ok? Y ahora aquí, en el espacio de 2 cadenas, vamos a tejer un punto medio alto. Voy a mover así el marcador. Entonces ya tenemos una parte de ese vértice. Vamos a continuar. En este primer punto medio alto que tenemos aquí, vamos a tejer un punto deslizado. Ahora, en el punto que sigue, que si se fijan también es un punto medio alto, vamos a tejer un punto medio alto. Y en el siguiente punto vamos a tejer un punto deslizado. Y vamos a continuar repitiendo esto. Un punto medio alto, que además siempre nos va a quedar sobre el punto medio alto de la vuelta anterior, y un punto deslizado que siempre nos va a quedar sobre el punto deslizado de la vuelta anterior. Así continuamos. Un punto medio alto y un punto deslizado. Vamos a seguir así y nos vemos aquí. Ya casi terminó. He tejido aquí un punto medio alto, me toca hacer uno deslizado. Ahora un punto medio alto. Y en el último punto tenemos que tejer un punto deslizado. Esto que hicimos en este lado es lo que repetiremos en los siguientes. Como pudieron ver, siempre tejimos los puntos medios altos sobre los puntos medios altos de la vuelta anterior y los puntos deslizados sobre los puntos deslizados de la vuelta anterior, a excepción del primer punto deslizado que hicimos y del último. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Formamos el vértice, igual que siempre, con un punto medio alto, 2 cadenas y un punto medio alto en el mismo espacio. Y ahora, como habíamos dicho, vamos a tejer en este lado exactamente igual que lo hicimos en este. Voy a hacerlo una vez más con ustedes. Así que en el primer punto medio alto que tenemos ahí, tejemos un punto deslizado. En el siguiente punto, que también es un punto medio alto, ahí tejemos un punto medio alto. Y en el punto que sigue, que es un punto deslizado, ahí tejemos un punto deslizado. Y continuamos repitiendo esto. Un punto medio alto y un punto deslizado. Vamos a continuar así por todo este lado. Me toca hacer un punto medio alto aquí y terminamos en el último punto con un punto deslizado, así como lo hicimos en el otro lado. Formamos el vértice con un punto medio alto, 2 cadenas y un punto medio alto en el mismo espacio de 2 cadenas y van a seguir con los lados que faltan tejiendo igual que lo hicieron en estos dos. Nos vemos al final para decirles cómo terminar. Vamos a terminar esta vuelta. Acabo de hacer aquí un punto medio alto, me toca hacer un punto deslizado, un punto medio alto en el punto que sigue y terminamos aquí en el último punto, este punto medio alto que tenemos aquí. Aquí están sus 2 patitas y su cabecita. Aquí ya no tejemos. Entonces ahí en ese último punto hacemos un punto deslizado. Ahora tenemos que completar este vértice que comenzamos al principio. Nos falta un punto medio alto, así que vamos a hacerlo en ese espacio de 2 cadenas. Pasamos el gancho por ese espacio de 2 cadenas, tejemos un punto medio alto y ahora hacemos un punto deslizado en la primera cadena que tejimos. Aquí está, ¿ven? Ahí está. Así que por ahí paso el gancho y hago un punto deslizado. Ya está completo ese primer vértice y toda la vuelta. Ya coloqué aquí el marcador en ese último vértice que formamos y ahora vamos a hacer la vuelta número 5,
que ya es la última. Así que ahí donde terminamos, damos vuelta al tejido y vamos a hacer una cadena. Esta cadena es solo para subir, no cuenta ni como una cadena ni como un punto. Y para comenzar la vuelta, en lugar de hacerla en el primer punto, aquí el que está pegado a esa cadena que acabamos de tejer, en lugar de hacerlo ahí, lo vamos a hacer aquí, en el espacio de 2 cadenas de la vuelta anterior. Ahí tejemos el primer punto medio alto. Y ahora continuamos en el punto que sigue, este punto medio alto, ahí tejemos un punto medio alto. Y en el punto que sigue, que es un punto deslizado, tejemos un punto deslizado. Y continuamos así, un punto medio alto sobre el punto medio alto de la vuelta anterior y un punto deslizado sobre el punto deslizado de la vuelta anterior. Esto lo repetimos constantemente y nos vemos acá. Tejí aquí un punto medio alto, me toca hacer un punto deslizado y terminamos en el último punto tejiendo un punto medio alto. Y ahora formamos el vértice. Con un punto medio alto, 2 cadenas y un punto medio alto en el mismo espacio. Vamos a trabajar ahora en este lado. Así que empezamos en el primer punto medio alto que tenemos ahí, tejemos un punto medio alto y sobre el punto deslizado que sigue, tejemos un punto deslizado. Y así continuamos. Un punto medio alto y un punto deslizado. Terminamos con este lado, me toca tejer un punto deslizado y en el último punto hacemos un punto medio alto. En el espacio de 2 cadenas hacemos un vértice, como siempre. Y ahora van a continuar tejiendo los 2 lados que faltan igual que hicieron este. Vamos a terminar esta vuelta, tejo un punto deslizado y en el último punto tejemos un punto medio alto. Ahora tenemos que completar este vértice, pues solo tenemos ahí un punto medio alto. Entonces vamos a hacer lo que nos falta. Vamos a tejer en ese espacio de 2 cadenas un punto medio alto y 2 cadenas. Ya está. Ahora unimos con un punto deslizado en ese primer punto medio alto que tejimos. Con eso está ya completo el vértice. Pues así va el tejido. Tenemos nuestro cuello muy cómodo y van a ver que la puntada queda muy bonita. Lo que vamos a hacer ahora ya es muy fácil. Vamos a continuar repitiendo la vuelta 4 y la vuelta 5 tal cual las acabamos de hacer. Por favor, fíjense muy bien dónde y cómo comienzan y terminan las vueltas. Ya saben que pueden regresar el video tantas veces como lo necesiten. ¿Y hasta cuándo vamos a repetir las vueltas 4 y 5? Bueno, yo aquí ya tengo un canesú que está casi listo. Lo voy a doblar a la mitad para que tenga más forma. Vamos a repetirlas hasta que la medida de la sisa que la vamos a tomar aquí pegadito al cuello y en línea recta hacia abajo mida aproximadamente 25 centímetros. Es aproximadamente porque es importante que terminemos en la repetición de una vuelta número 4, así que lo más cercano que puedan quedar a esos centímetros. No se preocupen si ven que en los vértices el tejido se alarga, es normal, es por el punto que estamos utilizando. Conforme vayamos armando la prenda, esto va a cuadrar perfectamente y nos va a quedar muy bonita, así que no se preocupen. También, como siempre les digo, si alguien quiere cambiar las proporciones y tejer más o menos centímetros, adelante, no hay ningún problema, pueden hacerlo.
Entonces, ahora sí, vamos a terminar este canesú. Pues estoy terminando ya esta vuelta 4, que es la última que hago. Voy a completar este vértice. Aquí están las 2 cadenas que hice al principio. Voy a hacer un punto deslizado en la primera cadena. Y si ustedes también ya terminaron, pues vamos a cortar el hilo. Ya no vamos a seguir tejiendo aquí. Así que corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Ya que está el canesú listo, lo que vamos a hacer ahora es agregar una hebra nueva que nos va a quedar en el centro de la espalda para comenzar a tejer solamente en los puntos que corresponden al frente y a la espalda. Y de esa manera también dar ya forma a las mangas. Entonces, van a escoger cuál es el lado que quieren que quede hacia el frente y cuál hacia la espalda. Yo les sugiero que, por ejemplo, la unión que les quedó de la tira que hicieron para el cuello, la dejen en la espalda para que no se vea. Es una sugerencia nada más. Una vez que han decidido cuál es el lado que quieren que sea el frente y cuál la espalda, entonces vamos a doblar a la mitad el suéter o el poncho, como le quieran decir. Eso sí, cualquier lado puede ser el derecho o el revés del tejido. Los dos se ven iguales, entonces ustedes escojan uno. Vamos a doblarlo entonces a la mitad, así. En mi caso, este va a ser el frente y esta va a ser la espalda. Aquí yo tengo la unión de la tira del cuello. Y lo que vamos a hacer es, entonces, aquí en el centro de la espalda, agregar una hebra nueva para empezar a tejer solamente en esta parte. Nos acomodamos en la que escogimos sea la espalda del suéter y de manera que veamos el revés de la última vuelta que hayamos tejido. Y vamos a escoger un punto medio alto que esté cerca del centro. Entonces, en ese punto medio alto que escogimos, vamos a agregar una hebra nueva. Pasamos por ahí el gancho y tomamos la lana y la sacamos por ahí. Y hacemos una cadena para asegurar. Vamos a comenzar a tejer en ese mismo punto y de lo que se trata es de continuar haciendo siempre un punto medio alto sobre el punto medio alto de la vuelta anterior y un punto deslizado sobre el punto deslizado de la vuelta anterior, así como lo hemos hecho en el canesú. Aquí tenemos la ventaja de que ya no vamos a formar vértices, entonces todo es mucho más sencillo. Entonces, en ese mismo punto donde agregamos la lana, que es un punto medio alto, pues nos toca tejer un punto medio alto. Voy a jalar este hilito. En el siguiente punto, que es un punto deslizado, hacemos un punto deslizado y continuamos así. Un punto medio alto y un punto deslizado. Un punto medio alto y un punto deslizado. Vamos a seguir así hasta llegar aquí a la esquina. He tejido aquí un punto medio alto, voy al punto que sigue, hago un punto deslizado en el punto que sigue, que es el último, tejemos un punto medio alto y ahora vamos a tejer en el espacio de 2 cadenas, como ya no vamos a formar un vértice, vamos a tejer lo que siga, nos toca hacer un punto deslizado, entonces metemos el gancho ahí en ese espacio de 2 cadenas y hacemos el punto deslizado que nos toca. Y ahora vamos a saltar todos los puntos que siguen, que son los que corresponderán a la manga, y vamos al siguiente vértice, donde tejeremos el punto que sigue. Si se fijan, así queda entonces el espacio para la manga. Vamos a tejer ahora en ese espacio de 2 cadenas, tenemos que continuar con el patrón que llevamos, así que si aquí tejimos un punto deslizado, entonces nos toca tejer un punto medio alto. Vamos a ese espacio de 2 cadenas y tejemos un punto medio alto. Ahora, aquí tenemos que hacer una pequeña modificación, porque si se fijan, tenemos aquí ahora un punto medio alto, por lo que nos tocaría tejer arriba de él un punto medio alto, es lo que hemos estado haciendo. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Que nos van a quedar aquí 2 puntos medios altos juntos y eso no puede ser, se va a romper el patrón que llevamos. Entonces, lo que vamos a hacer es inventar un punto
Y no se preocupen que esto solo lo vamos a hacer en esta vuelta. Así que en ese espacio de 2 cadenas vamos a inventar ese punto, vamos a hacer un punto deslizado. Volvemos a meter el gancho ahí, tejemos un punto deslizado. Entonces, en el espacio de 2 cadenas nos quedó un punto medio alto y un punto deslizado. De esa manera, ahora ya podemos continuar con nuestro patrón. Tejemos un punto medio alto sobre el punto medio alto que sigue, un punto deslizado sobre el punto deslizado que sigue. Punto medio alto y punto deslizado. ¿Ven? De esa manera podemos seguir perfectamente con la secuencia que llevamos. Entonces vamos ahora a tejer sobre estos puntos, que serán el frente del suéter, hasta llegar al siguiente vértice. Tejemos en el último punto, un punto medio alto. Vamos a hacer lo mismo que en el otro lado. Ahora, en el espacio de 2 cadenas, seguimos con la secuencia, entonces nos toca hacer un punto deslizado. Ahora saltamos todos los puntos que siguen para llegar al siguiente vértice y tejer ahí. De esa manera formamos la segunda manga. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que en el otro lado para poder continuar con nuestra secuencia. Entonces, en el espacio de 2 cadenas hacemos un punto medio alto y hacemos también un punto deslizado, que es el punto que estamos inventando, para no romper la secuencia. Y ahora ya continuamos en el primer punto medio alto que tenemos. Tejemos un punto medio alto. Siguiente punto, que es un punto deslizado, pues tejemos un punto deslizado. Y así seguimos. Ya casi llego al lugar donde comenzamos, entonces voy a continuar igual. Me toca hacer un punto deslizado. Ahora un punto medio alto y en el último punto nos toca hacer un punto deslizado. Ahora unimos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto medio alto que tejimos. Una vez que terminamos esta vuelta ya tenemos el espacio que corresponde a las mangas y continuaremos tejiendo sobre los puntos del frente y la espalda. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir y damos vuelta al tejido. Vemos ahora el revés de esa vuelta que acabamos de tejer. Comenzamos a tejer en el primer punto que tenemos ahí, el que está pegadito a la cadena que hicimos, y ahí tejemos un punto medio alto. En el siguiente punto, que como ven es un punto deslizado, pues tejemos un punto deslizado. Siguiente punto, tejemos un punto medio alto. Y siguiente punto, tejemos un punto deslizado. Ven, es repetir lo mismo. Siempre nos quedarán los puntos medios altos sobre los puntos medios altos de la vuelta anterior y los puntos deslizados nos quedarán sobre los puntos deslizados de la vuelta anterior. Voy a hacer en cámara esta parte donde nos quedó la unión para que vean que seguimos tejiendo igual. Entonces aquí acabo de hacer un punto deslizado, me toca hacer un punto medio alto, un punto deslizado sobre el siguiente punto deslizado que es este. No se asusten con este punto que se abre un poquito, es un punto medio alto, aquí están sus dos patitas, aquí está su cabeza. Así que ahí nos toca hacer un punto medio alto. Un punto deslizado en el siguiente punto. Un punto medio alto en el punto que sigue. Y así continuamos. Ya vieron que es lo mismo. Entonces vamos a dar toda la vuelta. Me quedan dos puntos donde tejer que son este y este. Aquí ya no tejemos. Donde vemos este hilito que sale, que es la cadena que hicimos para subir, ahí ya no tejemos. La vuelta termina en el último punto deslizado que tenemos. Entonces vamos a terminar. Terminamos ahí con un punto deslizado. Y ahora vamos a unir la vuelta con un punto deslizado en el primer punto medio alto que tejimos.
Lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo. Vamos a continuar repitiendo esta vuelta que acabamos de hacer, tal cual la acabamos de hacer, hasta que el suéter alcance el largo que les guste. Eso sí, teniendo en consideración que en la parte de abajo vamos a hacer una orilla de aproximadamente 4 centímetros y medio de ancho, entonces ténganlo en cuenta para el largo que vayan a tejer. Y muy importante, siempre pruébenselo para que puedan ver cómo va el tejido, cuánto les falta o cuánto les sobra. ¿Ok? Entonces siempre pruébenlo. Así que, bueno, ahora los dejo para que tejan esta parte. Pues ya he alcanzado el largo que quería. Como ven, la unión queda bastante bien en el centro, no se nota. Y pues si ustedes también ya tienen ese largo que necesitaban, entonces vamos a comenzar con esa orilla que vamos a hacer aquí en la parte de abajo. Como les decía, esta orilla va a tener aproximadamente 4 centímetros y medio de ancho y es súper fácil de hacer. Ahí donde terminamos, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a tejer comenzando en el primer punto, el que está pegado a la cadena que acabamos de hacer, y ahí tejemos un punto medio alto. Y vamos a continuar así, tejiendo un punto medio alto en cada punto. Terminamos igual aquí. Acuérdense que aquí en este punto donde vemos salir el hilito de la cadena que hicimos para subir, ahí ya no tejemos. Ahí está ese último punto medio alto y ahora unimos con un punto deslizado en el primer punto medio alto de la vuelta. Siguiente vuelta, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a continuar haciendo puntos medios altos, pero los vamos a hacer tomando la tercera hebra o la hebra inferior del punto medio alto. Esta que tenemos aquí, estas. Aquí están las dos superiores, esas que forman esa V, y aquí está abajo esa tercera hebra o la hebra inferior. Entonces, empezamos a tejer desde el primer punto, tomamos esa hebra que está ahí frente a nosotros y tejemos un punto medio alto. Y así vamos a continuar en cada punto. Tomo esta hebra inferior. Esta vuelta la vamos a terminar diferente, porque si la terminamos igual que como lo hemos hecho en las anteriores, se va a generar aquí un agujerito en cada unión de vuelta y no queremos que pase eso. Entonces, lo que vamos a hacer es que en lugar de terminar la vuelta aquí donde lo hemos estado haciendo, aquí ya no tejemos, lo que vamos a hacer ahora es tejer también en ese último punto donde no lo hemos hecho, pero para no generar un punto extra, lo que vamos a hacer es tejer dos puntos medios altos cerrados juntos. En este punto que sería el último y en este. Entonces, vamos a hacerlo. Damos una lazada, vamos a este punto, lazada y sacamos hebra. Ahora, vamos al punto donde no hemos tejido en las vueltas anteriores, a este de donde sale el hilito de la cadena que hicimos para subir, y vamos a comenzar ahí otro punto medio alto. Así que damos una lazada, igual tomamos la hebra inferior, lazada y sacamos hebra. Tenemos ahí dos puntos medios altos sin cerrar, ahora los vamos a cerrar juntos. Damos una lazada y sacamos todas las argollas. De esa manera, de dos puntos hacemos uno, es decir, no aumentamos ningún punto y rellenamos ese huequecito que podía quedar si no lo hacíamos así. Y ahora ya unimos con un punto deslizado en el punto primero que tejimos. Y lo que vamos a hacer ahora es tejer 3 vueltas más igual a esta que acabamos de hacer. Es decir, vueltas donde hagamos un punto medio alto en cada punto, tomando la hebra inferior y acuérdense cómo es que terminamos. Así que vamos a tejer esas 3 vueltas.
Pues ya he tejido esas 3 vueltas más de puntos medios altos tomando la hebra inferior, y si ustedes también ya las tejieron, pues vamos a terminar esta parte. Así que vamos a unir con un punto deslizado en el primer punto medio alto de la vuelta. Corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. La orilla se ve casi igual por ambos lados, entonces ustedes escojan el lado que más les guste y ese déjenlo como el lado derecho del tejido. Ya que terminamos la parte de abajo del suéter, lo que vamos a hacer ahora son las mangas. Yo por aquí ya tengo una hecha. El proceso para tejer las mangas es exactamente el mismo que hicieron aquí en la parte de abajo, así que ya va a ser muy fácil. Y así como en la parte de abajo, ustedes van a dar el largo que quieran a sus mangas. Nos vamos a colocar entonces acá en la parte de abajo para agregar una hebra nueva. Voy a tejer con ustedes las 2 primeras vueltas para que vean que es lo mismo. Lo primero es acomodar el suéter de manera que vean el revés de la última vuelta que tienen ahí. Ya que están así acomodados, entonces vamos a agregar una hebra nueva aquí en el centro, en la parte de abajo del espacio de la manga. Vamos a buscar un espacio. Podríamos hacerlo aquí, pero si tejemos ahí se va a generar un agujerito. Entonces vamos a buscar uno más abajo. Yo lo voy a hacer aquí. Por ahí voy a pasar la lana y hacemos una cadena para asegurar. En ese mismo espacio vamos a tejer el primer punto medio alto de la vuelta. Y ahora, así como en el resto del suéter, tenemos que tejer un punto medio alto sobre cada punto medio alto y un punto deslizado sobre cada punto deslizado de la vuelta anterior. ¿Sí? Lo mismo que hemos hecho en lo demás. Entonces, si por aquí tenemos un punto medio alto, ven, aquí están sus 2 patitas y aquí está su cabeza, entonces tenemos que tejer antes un punto deslizado. Lo voy a hacer en este espacio. Y ahora ya sobre el punto medio alto tejemos un punto medio alto y sobre el punto deslizado tejemos un punto deslizado. Y así continuamos. Vamos a dar toda la vuelta. Ya he dado toda la vuelta, voy a tejer aquí sobre este último punto medio alto que tengo, un punto medio alto. Y acuérdense que tenemos que terminar con un punto deslizado para completar la secuencia. Entonces, en algún espacio que tengan, yo lo voy a hacer aquí. Tejan un punto deslizado. Y ahora unimos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto medio alto que tejimos. Ahora hay que continuar tejiendo sobre estos puntos así como lo hicimos en la parte de abajo. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto. Damos vuelta al tejido, empezamos a tejer desde el primer punto, ahí hacemos el primer punto medio alto, después sigue un punto deslizado y así continuamos, un punto medio alto y un punto deslizado. Terminamos la vuelta en el último punto deslizado que tienen, aquí. Y luego unimos con un punto deslizado en el primer punto medio alto de la vuelta. Continuarán repitiendo esta vuelta una y otra vez hasta que alcancen el largo que les guste y luego van a tejer la orilla igual que hicieron aquí. Primero hacemos una vuelta de puntos medios altos y luego hacemos 4 vueltas de puntos medios altos tomando la hebra inferior, ¿sí? Es lo mismo. En mi caso, por ejemplo, yo lo que hice con esta manga fue tejer con la puntada hasta que llegué al codo y después ya tejí la orilla de puntos medios altos, pero esto es cuestión de gusto. Ustedes tejanla tan larga o tan corta como quieran, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a tejer la manga. Una vez que terminen con las vueltas de puntos medios altos de la orilla, igual que las hicieron en la parte de abajo, entonces unimos con un punto deslizado en la última vuelta, cortan su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho.
Ya saben, estos hilitos hay que esconderlos por el revés del tejido. Una vez que tengan esa primera manga lista, entonces tejen la segunda manga que se hace exactamente igual. Así que en la parte de abajo agregan una hebra nueva, tejen los puntos de la primera vuelta igual que lo hicieron acá y luego continúan tejiendo sobre esos puntos hasta tener el mismo número de vueltas que hicieron en la primera manga. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Como habíamos dicho, cada quien escogerá cuál será el lado derecho de su tejido y cuál será el revés. Y van a esconder por el lado del revés todos esos hilitos que fueron quedando. Así que con ayuda de su aguja lanera se trata de pasarlos un poquito entre los puntos. No hace falta seguir ningún orden. Y una vez que terminen, si les queda algún sobrante, córtenlo. Y una vez que escondieron todos los hilitos que fueron quedando por ahí, pues ya está listo este suéter. Quedó súper cómodo. Espero que les haya gustado el tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y los invito a que los vean, así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.